Manuel López, Evelyn Espinosa, Mildred Garzón. Y le vamos a comentar un poco sobre lo que es Europa, África y Medio Oriente. Para empezar, nos podemos hacer la pregunta de que si el libre comercio llevaría a la paz del Medio Oriente. Y esto a su vez lo podemos ver como una perspectiva global, ¿verdad, Evelyn? Bueno, para comenzar sobre el tema, vamos a hablar un poco sobre lo que es Europa. El continente europeo quedó prácticamente destruido después de la Segunda Guerra Mundial, tanto así que estuvo en peligro con la estabilidad de las instituciones sociales y políticas de Europa. Los líderes de este continente sabían que para levantarse de la misma tenían que hacer algo, una clase de instituciones internacionales, lo cual en 1954 se creó lo que es la Comunidad Europea del Carbón y Acero, creada en 1954, que componía los siguientes países de Alemania Occidental, Italia, Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo. 50 años después se encontró con la Unión Europea, que actualmente están 27 miembros más 3 países que están en espera. Pero entonces, ¿cómo funcionaría el Medio Oriente desgarrado por las guerras? Bueno, veamos las posibilidades. Esto se centra en el Medio Oriente, en lo que es Jerusalén, que dice que para los cristianos es una ciudad sagrada. Para los musulmanes solo un centro espirituales que tienen mayor importancia, así como los pleitos de Estado que representan sus acontecimientos. Jerusalén puede ser una pieza de solución, pero debemos ver más allá de los misiles y las bombas del día. Tanto así que dicen que en 2000, antes de la locura más reciente de violencia, el turismo produjo ingresos de 3.200 millones de dólares para Israel. Lo que trata de compararse es que si se mantiene la paz entre estos países, se puede llegar a generar más economía entre ellos. Entonces, generando así un PIB del 10 al 15% en la ciudad de Israel. Sobre lo que nos mencionó Evelyn, tenemos un video que le queremos compartir. Bienvenidos a las crónicas de historia de France 24, espacio en el que viajamos al pasado para entender los hechos del presente. Hoy vamos a recordar los acuerdos de Camp David a propósito de los 40 años desde que Egipto e Israel firmaron la paz con Estados Unidos como mediador. Egipto recuperó toda la península del Sinaí que había perdido en la guerra de los 6 días a manos del ejército israelí, pero a cambio fue el primer país árabe en reconocer a Israel como un estado legítimo. 15 años después, en 1993, el turno fue para Palestina. Yasser Arafat e Isaac Rabin estrecharon sus manos en los acuerdos de Oslo con el objetivo de poner fin al conflicto territorial y fronterizo entre Israel y Palestina, un acuerdo al que le siguieron otros esfuerzos por establecer una paz en Medio Oriente. Para analizar este tema me acompaña Benjamín Herrera, profesor de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Profesor, un gusto que esté con nosotros. Igualmente. En 1978, en septiembre, el presidente egipcio Anwar el-Sadat se reunió con el primer ministro israelí Menachem Begin en la residencia presidencial de los Estados Unidos, conocida como Camp David. ¿Qué buscaban cada uno de estos líderes y qué consecuencias le acarreó a Egipto firmar estos acuerdos? Bueno, las consecuencias inmediatas, usted acaba de mencionar una que es absolutamente importante para Egipto, que es recuperar, el control soberano sobre la península del Sinaí y por lo tanto, el control del canal del Suez. Por el otro lado, le permitió a Egipto convertirse en el segundo país receptor de la ayuda norteamericana después de Israel, entre otras cosas. ¿Sí? Ese, son los elementos que uno diría positivos. Y negativos es que eso le significó a Egipto ser expulsada de la Liga Árabe y prácticamente durante varios años ser considerado como un estado paria por sus hermanos, los estados árabes hermanos. Ahora, los acuerdos de Camp David establecieron un marco de referencia para la paz en Medio Oriente. Esto significaba un documento base para que a futuro se resolviera el conflicto entre Israel y Palestina, entre Israel y otras naciones árabes. ¿En qué falló este marco de referencia?
Bueno, tenemos en cuenta que inicialmente sí se da ese marco que usted dice, pero ese marco, Israel prácticamente hasta los acuerdos de Oslo no reconoce la OLP, entonces pretende negociar con representantes palestinos hay que tener en cuenta que en ese momento realmente la OLP es realmente el gran representante de la población palestina de los territorios ocupados. Y aquí es donde vienen los acuerdos de Oslo 1993, Yasser Arafat, Isaac Rabin, reunidos en un mismo escenario con Bill Clinton. ¿Qué buscaba cada uno de estos líderes? Tengamos en cuenta varios aspectos muy rápidos. O sea, uno, en el plano internacional se había acabado la Guerra Fría, se había dado la desintegración de la Unión Soviética con las implicaciones que eso tuvo en la región, ¿cierto? Por el otro lado, surge la primera intifada, y dentro de la primera intifada aparece Hamas. Digo, no nace Hamas, ya existía, pero aparece como realmente un actor fundamental dentro de la población árabe palestina, ¿sí? Entonces esos elementos son negativos tanto para los israelíes como para la OLP. Entonces digamos que hay unos condicionamientos externos y unos condicionamientos internos a la región que conducen o llevan a que estos dos actores de alguna manera se reconozcan mutuamente. En cierta medida la intifada le demostró a Israel de que el control militar que tenía sobre la población palestina era prácticamente un imposible y por lo tanto lo lleva, y el surgimiento de Hamas, tengan en cuenta que Hamas estamos hablando de un movimiento fundamentalista islámico con las implicaciones que eso tiene para una posible negociación. O sea, un movimiento fundamentalista jamás aceptaría la existencia del Estado de Israel o sobre todo el control del Estado de Israel sobre la ciudad santa de Jerusalén. Tal como están las cosas hoy en día, la relación entre Palestina e Israel, ¿hasta qué punto se podría decir que fracasaron o no los acuerdos de Oslo? Los acuerdos de Oslo están completamente fracasados. Desde el 2000 prácticamente se reconoce que están fracasados. En este momento todo apunta, debido a los últimos acontecimientos, a la existencia de un Estado con dos grupos humanos absolutamente distintos, que serían los israelíes, y por el otro lado la población árabe, que quedaría en una posición absolutamente subordinada de acuerdo a la determinación que se tomó en la Knesset, o sea, el Parlamento israelí, con respecto a que el Estado de Israel es un Estado judío. O sea, eso implica que solamente los judíos se ven considerados ciudadanos de primera y los árabes ciudadanos de segunda. Brevemente, ¿cómo ve actualmente ese panorama entre Palestina e Israel? No, muy negativo, totalmente negativo. O sea, realmente en este momento los problemas fundamentales que son los de los refugiados, las fronteras, el control del agua, el problema de Jerusalén Este, el muro, o sea, hay muchos elementos que hacen que en este momento el conflicto esté de la historia, desde el 42 hasta acá, en su punto absolutamente más negativo. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia de los acuerdos de Camp David y los acuerdos de Oslo. Y a ustedes los invitamos a que esta y otras historias las visiten en nuestro sitio web. Al inicio de esta exposición que les estamos ofreciendo, se centra más en lo que es la historia. Luego tenemos la parte que son de las razones para formar una unión económica. Dentro de las razones para formar una unión económica tenemos por qué es preciso tener esta unión económica. Si bien es cierto, tenemos que tener claro que para que esta unión económica tenga éxito, necesita de que tenga tres factores importantes. Estos tres factores importantes son los factores económicos, los factores políticos y los factores culturales. Hay que tener en cuenta también que si uno de estos factores, que son sumamente importantes, sucede o falla algo, no va a tener una ventaja significativa. Entonces, esto quiere decir que esta ventaja tiene que ser significativa y muy clara. Los beneficios deben pesar mucho más que las ventajas. Ya. Todos estos tres factores que se conforman, cada uno le da un beneficio para que esta unión económica tenga éxito. Y si uno de estos beneficios carece de una desventaja, tiene que tener suficientemente peso uno de estos factores para que esa unión económica pueda
Hablándoles un poco sobre lo que es los factores económicos, tenemos que el factor económico es un instrumento de desarrollo para que este mercado tenga un ámbito general y a su vez tenga un desenvolvimiento económico y social para que pueda integrarse económicamente. Luego, sobre los factores políticos, que es otro requisito básico que debe tener la integración económica, tenemos que tener aspiraciones comparables y ser compatibles en términos generales, antes de ceder una parte de la soberanía nacional, es decir, de la integración que hagan estos países. Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de soberanía nacional? Hablamos sobre la soberanía del Estado, de las posesiones más valiosas de cualquier país, y esto solo va a ceder ante la promesa de una mejoría significativa como oposición en consecuencia a la cooperación que esta integración nos pueda dar. Dentro de esto tenemos lo que es los factores culturales. Dentro de los factores culturales tenemos los tratados de comercio, que lo realizó, que está entre Centroamérica y los Estados Unidos, y lo denominamos con las siglas CAFTA. Esto fue negociado entre enero del 2013 a enero del 2004. Les vamos a compartir un video sobre lo que es la integración económica, un breve video. Y ahora hablemos de economía. Pero ¿por qué tenemos que hablar de esto? Porque en realidad la Unión Europea responde a intereses económicos. ¿Acaso no escuchas todos los días que si Bruselas pide recortes, que si el déficit, el euro? Pues todo empezó con la CECA, cuando 6 países deciden eliminar todos los aranceles sobre el carbón y el acero. Esto tuvo tanto éxito que decidieron ampliarlo a todos los sectores con la Comunidad Económica Europea y empezar a coordinar sus políticas económicas. Nuevos países fueron entrando, nuevos tratados fueron firmándose y una cosa llevó a la otra y al final creamos una Unión Europea. Menuda trayectoria, ¿eh? Solo así se entiende que hoy en día las personas, bienes, servicios y capitales puedan circular libremente. Esto es el mercado único. ¿Y en qué me beneficia tenerlo? Pues porque aumenta la competencia, aumenta la oferta, disminuyen los precios e incrementa las oportunidades laborales y de negocio. Algunos países han dado un paso más y han adoptado una moneda común, el euro. Todos ellos forman la zona euro. Obvio, ¿no? ¿Pero para qué queremos una moneda única? Con ellas se atrae más capital, porque los inversores se sienten más seguros. Además, se eliminan los costes de transacción y el papeleo, que siempre viene bien. Si ahora tenemos una sola moneda, es lógico que sea una institución común y no los bancos nacionales de cada país la que se encargue de gestionar todo esto. Este organismo es el Banco Central Europeo. Hablando de ¿no queréis saber en qué se gasta vuestro dinero? La mayor parte va a la política agraria común y el resto se destina, por ejemplo, a seguridad ciudadana, ayuda exterior, educación, desarrollo, de todo un poco. Los presupuestos de la Unión Europea se componen de aportaciones de los países miembros según su riqueza, es decir, es proporcional. Los más ricos dan más. Bueno, todo esto suena muy bien, pero la Unión Europea no se libra de crisis. La última fue la del 2007, una crisis financiera, económica y de deuda. Esta crisis nos afectó de manera simétrica. Cuando llegó a la eurozona, cada país integrante la vivió de forma distinta.
compartimos el euro, pero ¿por qué un francés cobra más que un griego? ¿O por qué un perrito caliente vale el doble en Alemania que en España? ¿Ahorremos un finlandés que un italiano? No tenemos economías idénticas. Los gobiernos actúan de manera distinta. Esta es la asignatura pendiente de la Unión Europea. Cada país hace lo que quiere con gran parte de sus políticas fiscales. Entonces, ¿somos una unión o no? Si os habéis quedado con ganas de más, dadle a like, suscribir. Nos vamos a un tema que es muy importante, que son los patrones de la cooperación internacional. Dentro de los patrones de la cooperación internacional, le vamos a hablar sobre la zona libre de comercio, la unión aduanal y el mercado común. Mildred, ¿qué nos puedes contar sobre la zona libre de comercio? Se dice que la zona de libre comercio toma como consecuencia un acuerdo entre los países que lo integran. Existe la libertad de comercio respecto a los productos industriales y agrícolas. Algunas de las barreras comerciales, como aranceles y cuotas, se eliminan y se reducen los trámites burocráticos, con la esperanza de atraer nuevos negocios y inversiones extranjeras. Su objetivo es promover el comercio internacional entre otros países y con ello contribuir al crecimiento de la actividad económica. La creación de empleo mejora de las condiciones de vida de los países. De eso tenemos un ejemplo como la zona de libre comercio llamada NAFTA, creada por Estados Unidos, México y Canadá. Tras eso da la firma del Tratado de Libre Comercio en América. A eso les vamos a presentar un video. No, antes de presentar el video, vamos a comentar sobre la unión aduanera, ¿cierto? ¿Qué piensas tú de la unión aduanera? Bueno, la unión aduanera se refiere a un acuerdo entre dos o más países para eliminar los aranceles o restricciones que tengan. Para empezar hablando del tema, se entiende que hay que conocer que por defecto cuando uno quiere importar algo, el país genera lo que son aranceles o un gravamen que se paga al importar la mercadería. Entonces, cuando nosotros queremos vender algo, el país me va a cobrar un arancel aduanero. Lo que consiste que en 1976, 6 países, esto consiste en Alemania, Francia, Bélgica, Italia, Holanda, Luxemburgo. Estos 6 países van a ser los 6 fundadores en la Unión Aduanera Europea. Lo que hay que ponerse de acuerdo, lo que se ponen de acuerdo para eliminar los aranceles entre estos países. Es muy importante porque nos genera ventajas competitivas, ya que podemos importar sin tener impuestos. En este caso, incrementa los intercambios comerciales entre los países miembros. Permite a las empresas ampliar también los mercados. Finalmente se constituyó en 1958, entra en vigor la que es la Unión Europea. A la fecha de hoy, la Unión Aduanera Europea la componen los Estados miembros de la Unión Europea. Es decir, que no todos los países son miembros de la Unión, más sin embargo, son miembros de la Unión Aduanera. Entonces, por ejemplo, tenemos el país de Turquía. Listo. De acuerdo a lo que nos Mildred y Evelyn sobre la zona de libre comercio y la unión aduanera, tenemos un video que le incluimos para que ustedes tengan un poco más de información. Hola exportadores, bienvenidos una vez más a mi canal Aprende a exportar con Carlos Enrique. Hoy vamos a explicar en qué consiste una unión aduanera. Este va a ser el orden del vídeo. Tenemos una situación de partida, veremos las ventajas de una unión aduanera,
las diferencias con la zona libre de comercio, y esto es muy importante, repito, es muy importante saber la diferencia entre una zona libre de comercio y una unión aduanera. Y por último, veremos sobre la Unión Aduanera Europea, que quizás es la unión más famosa de todas. Situación de partida. Recordemos que por defecto los estados se imponen aranceles entre ellos. ¿Qué significa eso? Que el arancel es un gravamen que se paga al importar una mercancía. Yo, al vender mi mercancía en otro país, ese país me va a cobrar un arancel aduanero. Y esta es la situación de partida. Dos o más países mantienen aranceles entre sí. Y tenemos el ejemplo de lo que existía antes de la Unión Aduanera Europea. En 1957, 6 estados se imponían aranceles entre sí. Alemania, Francia, Bélgica, Italia, Holanda y Luxemburgo se imponían aranceles. Pero estos 6 estados, que van a ser los fundadores de la Unión Aduanera Europea, lo que hacen es ponerse de acuerdo para eliminar los aranceles entre sí. Antes, aquí tenéis el ejemplo, tenemos una bandera española y una bandera francesa. El español exportador tenía que en la aduana pagar una cantidad para poder exportar su mercancía. Esta es la situación de partida. ¿Pero qué ocurre? Que las uniones aduaneras tienen sus ventajas. Incrementa los intercambios comerciales entre los países miembros. Desaparecen los aranceles para otros productos. Aquí sí, incluidos los agrícolas, cosas que no siempre ocurren en las zonas de libre comercio. Y permite a las empresas ampliar mercados. Y por supuesto, invita a ser más competitivos. Y como decíamos, tenemos el ejemplo de la Unión Aduanera Europea. La Unión Aduanera Europea, esos 6 primeros estados fundadores, deciden crear una aduana común, un sistema aduanero común, y por ello, en 1958, entra en vigor el acuerdo que se constituye en Unión Aduanera y, como veis, desaparecen todos los aranceles entre ellos. Y por seguir con el ejemplo anterior, aquí tenemos que la garita de la aduana está vieja, rota y olvidada, sigue ondeando la bandera española, la bandera francesa, pero ahora ondea también la bandera europea, y la barrera de aduanas está rota, puesto que ahora ya, al exportar mi vino a Francia, en este ejemplo, no tengo que pasar por ninguna aduana porque no existía aduana. A fecha de hoy, la Unión Aduanera Europea la componen los Estados miembros de la Unión Europea, pero también Turquía, Mónaco, Andorra y San Marino. Es decir, hay países que no son miembros de la Unión Europea, pero sí son miembros de la Unión Aduanera Europea. Por ejemplo, Turquía. Aquí tenéis el mapa de los países miembros en azul marino y Turquía, que es el más grande, que se ve más grande, en otro azul. Diferencias con la zona de libre comercio. Esto es muy importante. En una zona de libre comercio, los Estados miembros reducen o eliminan las barreras entre sí, pero cada uno mantiene las respectivas con terceros estados. Pongamos un ejemplo. La zona de libre comercio Canadá, Estados Unidos, México, que recibe el nombre de NAFTA, entre sí, en el sector del automóvil, por ejemplo, no se cobran aranceles. Un vehículo fabricado en Canadá no pagaría aranceles en Estados Unidos o en México, y así con los demás socios. Pero estos 3 países conservan sus aranceles con respecto al resto del mundo. Luego, un vehículo fabricado, automóvil fabricado en Japón, como vemos, pagaría distinto arancel según entra en Canadá, entra a Estados Unidos o entra en México. ¿Por qué? Porque Canadá, Estados Unidos y México conservan sus aranceles con respecto al resto del mundo. En una unión aduanera, los estados eliminan las barreras entre sí, pero es que además tienen un arancel exterior común. Con nuestro ejemplo, en la Unión Europea, todos estos países que están ahora en color azul, entre ellos no hay aranceles, pero si yo quiero importar un automóvil fabricado en Japón, todos los Estados miembros me cobrarían el 10% de arancel. Me da igual que entre por España, por Portugal, por Francia, por Alemania, que en todas partes se aplica el mismo arancel, que en este ejemplo va a ser del 10%. Por último, hablemos un poco de la Unión Aduanera Europea. Es la unión aduanera más importante y tiene acuerdos comerciales con muchos países. Para saber si nuestro país tiene un acuerdo comercial con la Unión Europea, os he puesto aquí el enlace al listado que tiene la propia Unión Europea, y si queremos exportar a la Unión Europea, tenemos la web donde nos van a explicar cuál es el arancel aplicable a nuestro producto dentro de la Unión Europea. Solo me queda recordaros que he creado otros vídeos relacionados con este contenido
como qué es un tratado de libre comercio. Si clicáis ahí vais al vídeo, que luego que resumimos un poco de lo que es la zona libre de comercio y la unión aduanera, nos faltaría concretar lo que es el mercado común, y para eso Mildred nos va a ayudar con eso. Se dice que en el mercado común la Unión Europea ayuda a varios países a hacer frente a sus dificultades y establece una unión bancaria para crear un sector bancario más seguro y fiable. En el 2012 entrega el Premio Nobel de la Paz a la Unión Europea. En el 2013 Croacia se convierte en el miembro número 28 y en 2014 se celebran las elecciones europeas, donde los euroescépticos ganan el Parlamento Europeo. Se establece una nueva política de seguridad a raíz de la anexión de Crimea a Rusia. Aumenta el extremismo religioso en Oriente Próximo. Y en diversos países y religiosos en Oriente, diversas religiones de todo el mundo dando lugar a revueltas y guerras que llevan a muchas personas a huir. En Europa existen todas clases de integraciones multinacionales. La Unión Europea, la Zona Económica de Europa y la Zona de Libre Comercio de Europa son los grupos de cooperación más establecidos. Las incipientes economías capitalistas de Europa Este y las 3 estados del Báltico que se independizaron de la Unión Soviética, justo antes de la disolución, tendrán cada vez más importancia en la economía. La Unión Europea ha pasado recientemente de 12 a 15 estados miembros. Está en plena mutación histórica, ya que prepara su próxima ampliación hacia el este del continente europeo, lo que la convertirá posiblemente en un umbral del siglo XXI. Para eso también tenemos lo que es la integración en Europa, que desde sus inicios ha avanzado mucho en el camino para alcanzar una meta de integración económica total y al final de cuentas su unión política. Sin embargo, muchas personas, incluyendo los europeos, no acariciaban grandes esperanzas de la continuidad económica. El mercado común europeo, como se conoce con frecuencia, fuera a tener éxito dado los problemas de migración y la integración a la medida de la soberanía nacional. Europa es el mayor mercado único del mundo, cuenta con la segunda moneda más utilizada, es la mayor potencia comercial y el mayor donante de ayuda al desarrollo humanitario. Gracias a la parte de Horizonte 2020, el programa de investigación multinacional más importante del mundo, Europa está a la vanguardia de la innovación. Su diplomacia tiene un paso significativo y contribuye a aumentar la seguridad y la sostenibilidad mundiales. Para esto tenemos un video que va a hablar más acerca del mercado. Europa, un continente de oportunidades. La Unión Europea nació con el anhelo de acabar con los frecuentes y cruentos conflictos entre vecinos que habían culminado en la Segunda Guerra Mundial. En 1957 se firma el Tratado de Roma, por el que se constituye la Comunidad Económica Europea, CEE, o Mercado Común. Hoy, la alianza de 28 estados del viejo continente da forma a la Unión Europea, una unión que constituye el principal mercado del planeta, tanto por su tamaño como por la fortaleza de su economía y por su diversidad cultural. Más de 508 millones de habitantes ocupan los 28 países miembros de la Unión, hablan más de 24 idiomas distintos y tienen raíces culturales tan diversas que han logrado que esa variedad constituya una de las fortalezas de la Unión. Los consumidores europeos valoran la calidad como un requisito imprescindible. Uno de los ventajosos efectos de la Unión y comercial de gran agilidad y libre de trabas. Los europeos y sus productos se mueven por toda la Unión como en su propia casa. Mucho más que ciudades hermosas, paisajes fantásticos, riqueza cultural, la Unión Europea es un continente de oportunidades, tanto para sus habitantes como para aquellos con quienes se asocia.
El tratado comercial firmado por Ecuador y la Unión Europea y vigente desde enero de 2017 abre todas las oportunidades a sus socios ecuatorianos. Bienvenidos. Ahora es el momento para aprovechar del tratado, para conocer más sobre cómo exportar a la Unión. Ya tratando un poco los conceptos de lo que es la zona libre de comercio, el mercado común. Manuel, hay una duda respecto a que si ya tenemos la integración de esta Unión Europea, pero ¿a qué se refiere cuando nos hablamos de una institución a la Unión Europea? Correcto, para comprender lo que básicamente es la organización, la organización de más países a nivel mundial, debemos comprender que el manejo de la política que se maneja federalmente dentro de la Unión Europea se maneja por medio de instituciones. Particularmente tenemos que la Unión Europea está sujeta a un patrón federal. Esto determina que tiene procesos de decisión en base a instrumentos legales, lo que refleja obviamente reglamentos que vinculan directamente a los Estados miembros. Posteriormente son como los poderes del Estado, como un poder legislativo, un poder ejecutivo, que son reflejados por medio de estos reglamentos. Tenemos que la Comisión Europea particularmente es la encargada de la política, ya que supervisa que los Estados miembros se rijan a la misma y propone y supervisa la ejecución de leyes y políticas. Tenemos también un Consejo de Ministerios, que particularmente es un organismo de la Unión Europea que francamente se encarga de la toma de decisiones. Básicamente decide cuál de las propuestas de un acta única europea se aceptaría a futuro, posteriormente a un análisis democrático. Ejemplos como estos particularmente los hemos visto dentro de los últimos años, como por ejemplo la decisión de Gran Bretaña de independizarse de la Unión Europea. Tenemos que tener en cuenta que más adelante revisaremos ese detalle, pero Gran Bretaña nunca accedió a utilizar el euro como moneda principal, sino que ellos siempre utilizaron una libra esterlina, que es su moneda, que siempre conservaron su moneda principal, y de esto teniendo cierto tipo de independencia. También otro de los temas que se encarga este tipo de consejos, particularmente fue lo que sucedió el año pasado con la independencia de Cataluña de España. Particularmente Cataluña lo que desea es independizarse tanto primero de España como de la Unión Europea para figurar como un país independiente con su propia política, su propio manejo de su economía. Todo esto obviamente es analizado por la Unión Europea, ya que principalmente Cataluña es uno de los principales puertos de España. La salida, la exclusión de un sitio tan estratégico como Cataluña para todo el continente europeo afectaría particularmente a España como a la Unión Europea a largo plazo. Tenemos que también otro de los organismos que integran las instituciones de la Unión Europea es una Corte Europea de Justicia, que básicamente maneja las cortes constitucionales de los países miembros y se encarga de manejar los juicios especiales cuando son principalmente manejados ya a nivel gubernamental. También tenemos parte de lo que posteriormente al manejo de las instituciones de la Unión Europea es la Unión Económica y Monetaria de la Unión Europea. Tomemos como punto de partida que a inicios del actual siglo, en el año 2000, ya obviamente con países que conformaban la Unión Europea, se estableció como una ley de la misma Unión optar por manejar una moneda estandarizada para todos los países miembros. Es decir, que particularmente desde el primer trimestre del año 2000, 12 de los países miembros en ese momento dejaron establecido el uso del euro para manejar una economía de igual similitud, en igualdad de condiciones. Tenemos que desde el 1 de enero del 2001
los países que comenzaron y establecieron al euro como su moneda principal fueron Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y España. Tenemos a estos países como quienes principalmente fueron los que dieron la propuesta de utilizar una moneda estandarizada que establezca un punto de equilibrio en las economías de toda España, pero países como Gran Bretaña, como les mencioné anteriormente, y Suecia no se afiliaron a este tipo de organismos, no fueron parte de esta iniciativa, ya que al menos Gran Bretaña siempre tuvo sus diferencias con todo lo que tuvo que ver con la Unión Europea. Como les mencioné anteriormente, ellos siempre manejaron la libra esterlina, que de hecho tiene un valor superior al del euro, un valor monetario superior al del euro, superior al del dólar incluso. Y posteriormente vimos lo que significó el Brexit, que precisamente por la aspiración económica como potencia que es Gran Bretaña, que lo comprenden Inglaterra, Gales y otros países, ellos se daban cuenta que particularmente no les convenía tanto estar en una Unión Europea como tal, sino que ellos, como les mencioné, el mismo caso de Cataluña, ganarían más siendo independientes. Particularmente, también hay países que a lo largo de este tiempo fueron creciendo y formaron parte de esta idea, como tenemos a Eslovenia y Malta en 2007 y 2008 respectivamente, que cambiaron sus monedas al euro. Particularmente como un dato a considerar, tenemos la crisis que sufrió Grecia a inicios de la década del 2010. Es un dato a considerar ya que ellos manejaron desde siempre una moneda llamada dracma, ¿sí? Utilizada en Grecia incluso desde antes de Cristo. Esta moneda dejó de utilizarse como tal en el año 2001 para posteriormente ir acoplándose al euro. Esta moneda obviamente es una de las más representativas de la historia de la humanidad, ya que se usaba desde el año 650 a.C., posteriormente fue la moneda que más se ha utilizado en una área determinada dentro del planeta en la historia, fue la utilizada por el Imperio Otomano. La independencia del Imperio Otomano fue determinando que esta moneda particularmente fuera perdiendo su lugar, el lugar que había ya llegado a ocupar, hasta que obviamente la economía de Grecia la siguió utilizando hasta que la hiperinflación ocasionada por la debacle que significó la Segunda Guerra Mundial estableció que una cantidad de 100.000 millones de dracmas fue particularmente lo necesario para comprar un simple periódico. Partiendo de esto, la economía de Grecia fue decayendo, nunca llegó a estabilizarse y terminó en la crisis que, como les mencioné, sucedió en 2011, a inicios del presente siglo, y se dejó de utilizar esta moneda, que, como les indico, tiene tanta relevancia para la historia europea, la historia del mundo, que los principales billetes de denominaciones altas de los euros mantienen todavía los principales detalles de las monedas de dracma, son detalles de la mitología griega. Hablando de la evolución de la Unión Europea, más la integración de Europa, también tenemos la expansión de la Unión Europea. La Unión Europea ha solicitado que los estados nuevos y los que son candidatos sellen las fronteras. ¿Pero por qué lo hacen así? Simplemente es porque ellos no quieren poner en peligro las relaciones con las otras comunidades vecinas. La Unión Europea le teme a que haya una inundación de la mano de obra barata. No obstante que las fronteras por eso piden que estén cerradas. En una parte que pude investigar, ¿a qué se debió esta expansión de la Unión Europea? Es el desarrollo del comercio y la economía europea, aumentaron la necesidad de los europeos de disponer de metales preciosos para acuñar monedas. Esto fue uno de
esta exposición que les estoy comentando. Tenemos una parte que acotarles sobre la Europa del Este y los estados bálticos. Correcto. Podemos establecer que como punto referencial tanto la Europa del Este como los estados bálticos son una zona de países de cierta manera divisores de la antigua Unión Soviética. Como todos sabrán, la Unión Soviética se caracterizaba por un manejo político socialista. Y como factor fundamental debemos tener en claro que todo el desarrollo que han mantenido países como la Unión Europea, de los países de la Unión Europea, se ha basado francamente en dejar de lado el manejo de ideologías marxistas y socialistas y pasar a algún tipo de ideología capitalista, ya que el desarrollo de los países se basa en esta transición. Particularmente tenemos característicamente en Europa del Este países como... Antes de que tú puedas acotarnos un poco de lo que es la Europa del Este, le vamos a convertir en un video. En Unión Económica nos destacamos por hacer que las cosas sucedan. Somos una empresa líder en el mercado. Nos respaldan años de sólida experiencia y conocimiento para ayudarte a obtener el préstamo que necesitas. Con un trámite sencillo y rápido, obtienes tu crédito con la mejor tasa del mercado. Lo mejor es que tú decides el plazo y la cantidad que puedes pagar. Así de simple. Unión Económica. Facilitamos las cosas, no las complicamos. Ya sé que necesites pagar deudas, comprar un auto, una casa, iniciar tu propio negocio. Sabemos cómo ayudarte. Contamos con el mejor equipo de asesores con toda la experiencia y la capacitación, que te darán el respaldo para facilitar y obtener tu crédito, desde 100,000 pesos hasta 3 millones. Somos una empresa seria y confiable. Unión Económica. Este es un pequeño ejemplo, ¿no? Luego, para continuar con lo que es la Europa del Este y los estados bálticos, ¿cómo ven? Sí, tenemos que en Europa del Este tenemos particularmente países como República Checa. ¿Sí? Como les mencioné, estos países formaban en primera instancia parte de la Unión Soviética. Hungría, Polonia, Rumania, como medidas posteriores para tratar de recuperar sus economías de lo que el socialismo causó en su momento, no hicieron privatizaciones. Privatizaciones me refiero de empresas o de terrenos para ellos particularmente comenzar a aprovechar estos sectores. Yugoslavia, la antigua Yugoslavia, era conformada por países como Croacia, Eslovenia, Macedonia y Bosnia-Herzegovina. Los mismos, a excepción de Bosnia-Herzegovina, se han independizado de la antigua Yugoslavia, de la República Federal de Yugoslavia. Las economías de Croacia y Bosnia particularmente son o registran los peores estándares nunca antes registrados. También tenemos que, no obstante, la mayor parte de países de la zona siguen avanzando en el camino para construir instituciones orientadas hacia el mercado, adoptando leyes que se ciñen a las economías de mercado avanzadas, es decir, las ideologías de poder manejar una zona de libre comercio, de mercados comunes que ayude al desarrollo de estos países. Lo que corresponde a estados bálticos, principalmente se enfrasca en 3 países como tal. Países que son Estonia, Letonia y Lituania. Estos países particularmente arrancaron con el mismo legado de una industria insuficiente y economías de mando del estilo soviético, del estilo socialista. Como les indico, Estonia no tardó en tomar la delantera, dejando de caer el rublo, que era la moneda utilizada por la Unión Europea, independizándose de esta ideología, privatizando las compañías y tierras, permitiendo que quebraran los bancos que tenían problemas y que adoptando un régimen de libre comercio más abierto de los otros países que mencioné anteriormente.
Particularmente, si Letonia y Lituania han avanzado de forma constante, la burocracia gubernamental, la corrupción y el crimen organizado en estos países no ha llegado a su fin. Esa es una cruz que particularmente estos países siempre van a cargar, incluso siendo países en mucho mejor situación que los de Latinoamérica. Mildred, sobre lo que es la comunidad de estados independientes, tenemos un caso muy importante, pero tú nos vas a comentar algo sobre lo que se trata de la comunidad, ¿verdad? Sí. La CEI es una alianza política y económica bastante laxa, con fronteras abiertas pero sin un gobierno central. Las cláusulas principales del convenio de la comunidad son revocar todas las leyes soviéticas y asumir las atribuciones de los viejos regímenes, emprender reformas económicas radicales, entre ellas liberar mayor parte de los precios, mantener el rublo, pero permitir nuevas monedas, instituir una asociación de libre comercio estilo Unión Europea, crear un control conjunto de armas nucleares y cumplir todos los tratados soviéticos con el exterior. Los 12 miembros de la CEI tienen una historia común de planeación central y su estrecha cooperación podría permitir que su cambio a una economía de mercado sea menos doloroso. Las diferencias en torno a la política económica y la reforma monetaria y el control de los ejércitos podrían provocar su separación. Nadie sabe bien cómo se organiza la CEI ni qué tanta importancia tenga eso. Las relaciones bilaterales entre la Unión Europea, los países de la Comunidad de Estados Unidos, se han llevado a cabo a través de la negociación de acuerdos de colaboración y cooperación. Bueno, continuando, tenemos la negativa de llevar gas a otros lados. Este es el famoso caso sonado Gazprom, el pleito entre Rusia y Ucrania por el suministro de gas natural ha escalado y aumentado la posibilidad de que el suministro de combustible ruso a Europa esté en riesgo si las tensiones no terminan. Con la intención de obligar a Kiev a firmar nuevos contratos y pagar la deuda que según la campaña suma $600.000 millones. Gazprom, el caluroso uso del gas natural, recortó enormemente el suministro del gas a Ucrania 2 veces en 2 días y advirtió que podría haber otras reducciones a su vez. Ucrania de Energía amenazó con invertir en el tránsito de los embarques del gas natural ruso a los clientes europeos para resarcirse de las reducciones. Manuel, ¿tú qué puedes comentar de esto? Particularmente, como les mencioné, lo que correspondía a países de los estados bálticos, los principales problemas dentro de Europa, de los países que obviamente buscan formar parte de la ampliación de la Unión Europea, son los países que anteriormente eran miembros de la Unión Europea, de la Unión Soviética, países como Ucrania particularmente. Este caso ejemplifica o da un ejemplo muy particular y específico de lo que significó la brecha que representó el manejo de una economía socialista para los países que buscan un desarrollo. El problema se determina en que Gazprom es una empresa multinacional rusa que brinda energía, brinda gas natural, brinda este recurso a gran parte de los países de Europa, países como todos los anteriormente mencionados, Lituania, Letonia, Croacia, Ucrania, etc. Y como bien sabrán, Rusia también tiene cierto tipo de nexos con los conflictos armados que hay actualmente en otro tipo de continentes, incluso el apoyo a economías como la cubana, como las economías del Oriente Medio, se basan específicamente en este tipo de manejo. Particularmente tenemos que en Ucrania
estas medidas de corte de gas natural le brindan obviamente inestabilidad a un país que obviamente, como bien sabrán, tiene un clima bastante frío y necesitan constantemente de este recurso. Han habido cortes, se ha alterado la situación civil de estos países precisamente por este tipo, como decirlo de alguna manera, de malintencionar, de forzar una decisión de Ucrania como tal de seguir ceñido a una política determinada, ¿no? Particularmente tenemos un video que resume de mejor manera todo lo que comprende este caso en particular, para que tengan una percepción mucho más amplia de lo que representa un problema estatal establecido por un socialista. Gracias de Crimea a Rusia. Y el aumento previsto en las tarifas del gas en Ucrania entra en vigor este martes. Este incremento se debe a las exigencias del Fondo Monetario Internacional para prestar un rescate económico a Kiev y también a la decisión de la rusa Gazprom sobre la suspensión de los descuentos para Ucrania en virtud de que ya no existen bases legales para ello. Perepon nos amplía. A partir de este 1 de abril suben las tarifas del gas en Ucrania, así de hecho Kiev da un paso más para cumplir una de las exigencias del Fondo Monetario Internacional, que ve esta medida como indispensable desde el punto de vista económico. Una opinión que difícilmente van a compartir los consumidores ucranianos, para los cuales las cifras no auguran nada positivo. Para ellos el incremento se verá reflejado en los pagos por el gas y será de la siguiente manera que ya estamos viendo: 64% para el sector público, en el 50% para la población. Y la Comisión Nacional de Regulación de Energía ucraniana da un dato más, en este caso el 29% para el uso industrial. El organismo insiste en que esta medida se debe en gran parte al alza del precio del combustible azul que importa Ucrania desde Rusia, que Kiev cifra en su presupuesto en $480 por 1000 metros cúbicos, lo que significaría más o menos el doble del actual, después de que Moscú dejara de aplicar todos los descuentos de los que se beneficiaba el país vecino. Y eso porque Rusia explicó en su momento que la decisión de subir el precio tenía que ver con que ya no hay ninguna base de la flota rusa en el territorio ucraniano y por lo tanto no hay motivo ni tampoco fundamento jurídico para este descuento. Lo dice Dmitry Peskov, aquí lo vemos, secretario de prensa del presidente de Rusia. Y además Peskov añade que considerando que Ucrania no paga su deuda, tampoco hay razones, dice, añade, para el descuento que fue acordado por el presidente Putin y Yanukovych. Y la deuda tan solo en lo que se refiere al gas es grande, asciende a 1,7 mil millones de dólares. Para apoyar a una parte de la población, el gobierno de Ucrania se propone poner en marcha un nuevo programa de subsidios que entrará en vigor dentro de un mes. El número total de familias con bajos ingresos son 4 millones, son los que se van a ver beneficiados, $47 mensuales. En total, si hacemos la multiplicación, sale 188 millones de dólares, significa un 30% de los habitantes del país. Y con una deuda tan grande, ¿cómo pretende Ucrania ayudar con todo este dinero? Hemos preguntado a Santiago Niño Becerra sobre este asunto. El tema de Ucrania, además, desde el punto de vista económico, recuerda enormemente lo sucedido con Grecia. Grecia tuvo que ser rescatada y esto repercutió negativamente, muy negativamente, en la economía de la ciudadanía, y en Ucrania está pasando exactamente lo mismo. No entiendo de dónde puede salir esta subvención para el gas, a no ser que sea incrementando nuevamente la deuda. Europa tampoco podría vivir sin el gas ruso, porque precisamente ahí va a parar el 65% del gas que sale de Rusia. Vamos a ver este mapa: Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania 100%, Bulgaria también 100%, República Checa un poquitín más a la izquierda también este 100%, y Eslovaquia tiene este 96%. Les hablamos de cuota del gas ruso en la totalidad, como les digo, en el total adquirido. Y si seguimos por otros países, por ejemplo tenemos aquí debajo
luego Turquía 55%, Grecia 44%, Hungría 41%, Eslovenia 45%, Alemania 28%, Francia 9%, Italia, que es el último que me había dejado, que en este caso es del 38%. Con estos datos queda claro que la Unión Europea no tiene alternativas más allá de las tensiones políticas. Europa necesita de Rusia, y aunque se barajen distintas opciones, el suministro de combustible ruso a otros países sigue, como decimos aquí detrás, a todo gas. Es la hora del té. El matrimonio de Tatiana y Andrei Lavrenko, encargados del edificio, lo preparan en su cocina. Por su apartamento de 2 habitaciones en Kiev, pagan al cambio unos 78 euros al mes, incluyendo gas y calefacción. Se emplea el sistema de calefacción urbana, que distribuye el calor por toda la ciudad. Las toallas sirven para regular la temperatura, ya que no hay termostatos en los radiadores. En la cocina hace demasiado calor, algo habitual en Ucrania. Cuando el ambiente se vuelve sofocante, solo queda abrir la ventana. La situación es una locura. Afuera tenemos un tiempo primaveral y yo utilizo el carísimo gas ruso para calentar la calle. Es como si tirara el dinero por la ventana. El gas, muy económico para los hogares, está altamente subvencionado por el Estado. En cambio, las empresas ucranianas pagan mucho más. Por ejemplo, esta fábrica textil en la ciudad de Chernigov, cerca de Kiev. Para la producción, las enormes naves necesitan una temperatura de al menos 17 grados centígrados. La calefacción a gas se suprimió hace 3 años y desde entonces se utiliza carbón y madera. 1 metro cúbico de madera cuesta al cambio unos 6 euros. Calentar con gas costaría 5 veces más. No nos dan créditos para inversiones, por eso usamos la imaginación y ahorramos donde podemos. A la empresa Kaolin Company también le gustaría ahorrar, pero aquí no pueden prescindir del gas. Un corte del suministro, como amenazó el consorcio ruso Gazprom, sería una catástrofe. Recién se invirtieron 30 millones de euros en 2 nuevas líneas de producción que deberían amortizarse en los próximos años. La empresa procesa caolín o arcilla blanca para la industria cerámica. Tendríamos verdaderos problemas sin el gas. Se paralizaría la producción. Todo el proceso funciona con gas. De regreso a Kiev, Tatiana, la encargada del edificio, hace su ronda diaria. En los pasillos centrales hay 5 radiadores que tampoco disponen de termostato para regular la temperatura. Ella no cree que a causa de la crisis de Crimea, Rusia vaya a cerrar por completo el suministro de gas. Según nos dicen nuestros políticos, el gas para los hogares viene de Ucrania y para las empresas de Rusia. Yo creo que alcanzará para todos. Al menos que alcance hasta el 15 de abril, esperan los Lavrenko. En esa fecha es cuando se apaga el sistema central de calefacción urbana en Kiev. Al mencionar eso del Oriente Medio, norte de África, también denominado OVNA, tenemos una constante agitación política. Esta agitación política la tenemos en lo que es la región de Oriente, medio norte de África, OVNA, que no tiene precedente, y esta vez se aceleró crucialmente en el año 2011, que hace que tenga un desastre económicamente.
Por ello, no vamos a saber cuáles van a ser las consecuencias a largo plazo. Pero también tenemos situaciones positivas, nos arroja una situación negativa, que son las nuevas sanciones económicas dirigidas contra Israel, hablándoles sobre el Oriente Medio norte de África. Particularmente también hablando de África en general, la situación económica de todo el continente africano, como bien sabrán todos, es el continente más pobre a nivel mundial. No obstante, también es de considerar que han tenido un constante crecimiento dentro de la última década, desde 2006 particularmente, debido esto a la considerable inversión extranjera, principalmente por China. Hay que considerar, o es un tema a tomar en cuenta, que al menos en lo que a recursos refiere, África es el continente con más recursos, con más parcelas para generar algún tipo de sembrado, para generar cosecha y poder exportar esta. Pero sin embargo, las malas administraciones de todos los países en general determinan en que actualmente sea y siempre haya sido el continente más pobre a nivel mundial. Tenemos también que se han creado alternativas buscando el desarrollo de este continente como tal. Tenemos a la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, que sus siglas en inglés son la Economic Community of West African States, la Comunidad para el Desarrollo de África del Sur, Southern African Development Community, y la Comunidad de África Oriental, que es East African Community. Todos estos son grupos y organizaciones que buscan el desarrollo de los países de África, principalmente países como lo son, Sudáfrica es uno de los que tiene mayor crecimiento, mayor proyección de crecimiento a largo plazo. Esto por el manejo de la economía, que ha sido diferenciada por tener principalmente mayor inversión extranjera. Pero para tomar un punto en particular, la corrupción en todos los países del mundo siempre está presente, y uno de los principales casos de corrupción en Sudáfrica es debido a la inversión que se hizo no tanto por la FIFA, sino por el Estado, dinero estatal que se ocupó para las instalaciones del Mundial de Sudáfrica 2010, en el cual actualmente esa deuda para la construcción, la edificación, que se orientó todo ese tipo para incentivar el turismo y demás detalles, la construcción de todas esas edificaciones orientadas para un espectáculo deportivo como lo fue el Mundial, hoy en día dejaron una elevada deuda estatal para Sudáfrica como tal. También tenemos que otro de los datos a tener en cuenta es que uno de los principales desarrolladores de tecnología a nivel mundial, que es Elon Musk, que es director de SpaceX, de Tesla Automotores, es sudafricano, y sus principales mano de obra la obtiene de estos países, y sus fábricas precisamente determinan que tenga cierto tipo de diferenciación de Sudáfrica con otros países de África en general. Al mencionarles sobre las implicaciones de la integración de mercados, dentro de las implicaciones vamos a tener oportunidades y las barreras del mercado. Al hablar de la implicación de la integración de mercados, vamos a encontrar enormes diferencias entre las regiones para la integración económica. Pero tenemos que tener en claro que la Unión Europea sigue siendo un hito global. Como les mencioné, va a tener oportunidades. La integración económica va a crear enormes mercados de masa. Muchos de estos mercados nacionales son demasiado pequeños como para atacarlos. Sin embargo, al unirnos con otros mercados, vamos a obtener como resultado la cooperación. Al referirnos sobre las barreras del mercado, tenemos como objetivo principal un mercado multinacional, que es proteger las empresas que operan dentro de sus propias fronteras.
pues una meta esencial va a ser brindarle una ventaja a esa compañía. Eso es lo que le podemos contar sobre las